Y pues la intención del día de hoy, como les decía, es compartir sobre ansiedad y depresión en nuestros jóvenes en este regreso a clases y voy a tratar de hacerlo como muy concreto. Obviamente la ansiedad es un tema muy complejo, que estamos hablando de salud mental, pero que al mismo tiempo es relativamente sencillo en términos de que estamos hablando de emociones y son emociones que en muchas ocasiones luchamos contra ellas cuando realmente tienen una razón de ser. Entonces, lo primero que para mí es importante compartirles es recordar que nuestro cerebro en general está hecho para sobrevivir. Está conectado todas sus funciones, todo lo que hace a lo largo de nuestra vida, nuestra mente, nuestro sistema nervioso central, nuestro cuerpo, están diseñados para ayudarnos a sobrevivir, para alejarnos del peligro, de la carencia, y a partir de eso, ya una vez que tiene como seguros esta es la vida en sí misma, puede empezar a desarrollarse para el florecimiento, para aprender de mejor manera, para relacionarse de mejor manera, pero lo principal que va a hacer antes que nada es tratar de sobrevivir. En ese sentido, cada vez que nuestro cerebro identifica algún tipo de peligro, generalmente va a intentar de responder en alguna de las dos formas clásicas que tienen todos los animales de respuesta ante el peligro, es decir, ante la pelea o ante la huida. Y generalmente va a pelear cuando cree que puede dominar o ganar a la otra persona o a esa circunstancia que le genera un peligro o un riesgo, o va a tratar de huir cuando cree que sus capacidades, que sus fortalezas, que sus recursos no son suficientes para enfrentar ese peligro. Pero además, en este pequeño trajín entre acercarse o entre tratar de alejarse, entre dominar o entre tratar de protegerse, huyendo, escondiendo, cuando no puede hacer ni la una ni la otra cosa, lo que puede ocurrir en muchas ocasiones es que haya una parálisis a nivel corporal, incluso a nivel mental, y que, por ejemplo, podemos encontrar muchas veces, voy a poner un ejemplo de una típica escena mexicana de hace algunas cuantas décadas, en la cual, por ejemplo, un niño, una niña está haciendo la tarea en la tarde en su mesa, sentada al lado de su papá o su mamá, y entonces a lo mejor se está distrayendo mucho, se está levantando, está jugando, y entonces a lo mejor papá o mamá le alzan la voz tratando de llamar su atención, tratando de que se concentre, que se siente, y entonces el sistema límbico, que es el encargado de decir cuando hay unas amenazas, se va a encender y va a generar alguna de estos mecanismos típicos de supervivencia, como pueden ser la pelea, el ataque o en su momento la parálisis. Y entonces, a lo mejor si este niño, ante el grito de mamá o papá, él trata de pelear, pues le va a ir peor, ¿verdad? Y ese mecanismo de adaptación generalmente no le va a servir. Entonces, el cerebro va a buscar otra forma de responder y dice, bueno, si atacar no me funcionó, voy a huir. Y entonces trata de huir. Y si el niño trata de huir de la mesa, pues también le va peor en muchas ocasiones, lamentablemente, y entonces el sistema límbico dice, tampoco puedo. El cuerpo entonces empieza a moverse y a tratar de pensar, si no puedo atacar, pero tampoco puedo huir, entonces hay esta fuerza que está en ambos lados al mismo tiempo, entre acercarse o alejarse, pero al saber que ninguna de las dos funciona, se queda entonces en parálisis, congelado. Y muchas veces a lo mejor han visto o escuchado niños, niñas que ante un grito, ante una amenaza, peor aún, ante un golpe, se quedan como pasmados, como pasmadas. Esto es porque el sistema nervioso central fue sobrepasado por ese peligro que está viendo de afuera y entonces se queda congelado pensando en que eso es lo mejor que puede hacer para su supervivencia. Hay muchos animales en la naturaleza que lo hacen y que, por ejemplo, en muchas ocasiones son las zarigüeyas las que en las caricaturas y películas más nos ponen, que hasta se hacen las muertas para tratar de sobrevivir en distintas ocasiones. Lo mismo pasa con el cerebro de niños y niñas y lo mismo pasa con tu cerebro en muchas ocasiones cuando hay un peligro. A veces decimos, me quedé en shock, me quedé así, porque el cerebro simple y sencillamente no supo cómo responder a esta adversidad y fue tanta la exigencia que se quedó paralizado. Además, en términos generales, el cerebro humano
tiene una cuarta forma de respuesta, que esta es mucho más social y que esta tiene que ver mucho más con nuestras relaciones humanas, que es la de conceder. Es decir, no ataco, no huyo, y si me quedo paralizado, muchas veces también me va peor, porque entonces ni estoy haciendo la tarea, ni estoy haciendo nada, y entonces tal vez papá o mamá me dicen, órale, pero ponte a hacer. Y entonces lo que sucede cuando es desde un abuso de poder, cuando es desde alguna amenaza, entonces el cerebro empieza a generar un nuevo mecanismo de respuesta que es conceder, es decir, doblegar mi propia voluntad para hacer lo que sea que la otra persona me está pidiendo. Y a lo mejor podemos decir como papás y mamás que pues un poco parte de la educación es eso, hacer que la otra persona haga lo que, lo que tiene que hacer. Y sí, es cierto, es parte de la formación. Sin embargo, cuando se hace desde la amenaza, desde la carencia, desde la privación y negligencia, esto se convierte en un tipo de respuesta que a la larga y repetida muchas veces en la vida, se convierte muchas veces en las personas que no pueden decir que no pueden poner límites, que fácilmente ceden ante la presión de los pares, que difícilmente pueden hacer lo que verdaderamente quieren o incluso atender sus necesidades antes de atender de las demás. Es decir, estos mecanismos de supervivencia que en un inicio lo que buscan es justo eso, sobrevivir, pueden hacer que a la larga nuestro nivel de supervivencia vaya bajando porque ya son mecanismos mal adaptativos. Nuestro cerebro, entonces, nuestro cuerpo, todo el tiempo está tratando de identificar los detonantes o los riesgos, las amenazas. Hay algo que se llama sesgo cognitivo, que hace referencia a que nuestro cerebro generalmente está tratando de identificar lo más feo, lo más peligroso, lo que más riesgo ocasiona. Esto por supervivencia. Entonces, todo el tiempo está buscando cosas malas en distintos espacios. Muchísimo más cuando más veces hemos vivido violencia, negligencia u omisión de cuidado. En ese sentido, entonces, seguramente te ha pasado que en alguna ocasión todo está demasiado tranquilo y como diría el meme en redes sociales, esto está demasiado tranquilo, algo malo está por pasar seguramente. Y entonces el cerebro, ante la falta de estímulos, cree que algo se le está pasando por alto, que algo está mal y activa automáticamente esta identificación de detonantes y riesgos, muchas veces desde la hipersensibilidad o la hipervigilancia. Una vez que encuentra el riesgo, el cerebro, el sistema nervioso central, el cuerpo automáticamente va a empezar a evaluar qué tan posible o probable es el impacto dañino de esto que estoy viendo. Y si ve que no es muy peligroso, tal vez lo deja pasar. Si no está seguro de qué tan peligroso es, entonces probablemente va a responder eh, tratando de imaginar cuál es el peor escenario y preparándose para esto. Y para eso busca los recursos propios y generalmente los recursos propios que va a utilizar son aquellos que ya conoce antes, que son más prácticos, más cómodos y más económicos. Y me refiero a económicos en términos de lo que menos esfuerzo le va a hacer. Porque como nuestro cerebro está buscando en todo momento la supervivencia, eso implica también gastar la menor cantidad posible de recursos. De esa forma, entonces, la señal de alarma que se activa ante los riesgos son lo que conocemos como las emociones. Estas sensaciones fisiológicas que se sienten en distintas partes del cuerpo y que generalmente nombramos según las experiencias previas. Estas emociones entonces son la alarma para decirme, hey, hay alguna necesidad que no está satisfecha y ten cuidado porque necesitas satisfacerla. O incluso en otras ocasiones, las llamadas emociones positivas, y paréntesis, no hay emociones positivas y negativas. Ambas son necesarias y útiles para saber lo que está pasando en nuestro interior. Simple y sencillamente unas son más placenteras y otras son displacenteras. Entonces, las emociones displacenteras generalmente lo que nos están diciendo es que hay una necesidad no atendida, que hay una necesidad no satisfecha. Y en cambio, las emociones llamadas positivas o placenteras nos están diciendo que las necesidades ya están satisfechas. Y son importantes también las emociones positivas porque si no nos damos cuenta que algo ya está satisfecho, también podemos llegar a correr riesgo. Por ejemplo, si yo no me doy cuenta que ya se sació mi hambre o mi sed,
voy a seguir comiendo o bebiendo y eso también me puede generar algún tipo de daño, de riesgo. Por eso, todas las emociones son importantes de escuchar. Las necesidades que tenemos las pueden ustedes encontrar en distintas páginas de Google, de Facebook. Yo les recomiendo que busquen la tabla de necesidades que Marshall Rosenberg propone. Son necesidades humanas que todas y todos compartimos y que generalmente las emociones, insisto, cuando son displacenteras, nos están diciendo que alguna de estas necesidades o varias de ellas no están siendo satisfechas. Cuando la necesidad es demasiado profunda o se ha pospuesto demasiado, es entonces cuando la intensidad emocional va a ser mayor. Y muchas veces la situación que está ocurriendo en este momento lo que hace es recordarme o hacerme que me dé cuenta de una necesidad anterior que tiene mucho tiempo que yo no atiendo. Entonces, la ansiedad como emoción específica generalmente puede ser que esté respondiendo no a este problema en particular, sino que es muy probable que esté pensando a todas las veces que a lo mejor la compañía, la seguridad, la delicadeza, el respeto o la solidaridad no han sido atendidas. Y la intensidad de esta emoción no es solo por esta situación, sino por el cúmulo de experiencias que han visto amenazado mi bienestar, mi integridad y mi seguridad. ¿Qué pasa cuando entonces ignoramos estas emociones? Que aunque ignoremos las emociones y aunque por afuera parezca que estamos calmadas y calmados, como un pato flotando en el agua, si tú conoces un poquito de biología, de naturaleza, de zoología, si has visto Discovery Channel o lo que sea, tú sabes que este pato que aparentemente está flotando muy tranquilo en el agua, realmente por abajo del agua está haciendo un movimiento desesperado por mantenerse a flote con las patas. Y emocionalmente nos pasa eso. Tenemos lo que se conoce como tensa calma. Por afuera parece ser que estamos bien, pero por adentro hay un universo de emociones, sensaciones y necesidades que están diciéndonos haz algo, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo, pero al mismo tiempo hay otra parte de mí que dice aparenta calma, mantente cool, keep calm, etc. Generalmente la ansiedad surge de esa tensa calma, porque durante mucho tiempo nos hemos obligado a mantenernos a flote, aparentando ciertas cosas, obedeciendo ciertas cosas, sin actuar como quisiéramos para satisfacer las necesidades que quisiéramos. ¿Qué otras emociones nos dice la OMS o la Organización Panamericana de la Salud que están muy presentes a partir de la pandemia? Pues la primera de ellas es la languidez. La languidez es este estancamiento emocional, como esta falta de impulso o de placer, este desencanto o sinsentido, que simple y sencillamente, en términos de sonido, yo lo podría traducir como que, meh, ¿cómo estás? Meh, X, sin ganas. Y esto del sinsentido es importante porque generalmente el pensamiento que está detrás de esta sensación de sinsentido es ¿ya para qué? Haz la tarea. ¿Para qué? Recoge tus cosas. ¿Para qué? Báñate. ¿Para qué? Asiste a la sesión de Mayalán. ¿Para qué? No le encontramos una razón a las cosas, una razón de ser a las cosas y creemos que no nos va a beneficiar en el sentido de la vida. Obviamente a muchas jóvenes, a muchos jóvenes, durante tanto tiempo que estuvieron en tensa calma, en casa, encerrados, sin moverse, sin poder hacer muchas cosas más que estar pegados a la pantalla, eso generó un agotamiento emocional y sensorial tan fuerte que aunado a esta falta de sentido, es muy probable que les genere languidez. Y lamentablemente, desde el mundo adulto muchas veces les juzgamos como apáticos, irresponsables, cuando en realidad hay toda una serie de emociones que están diciendo que muchas necesidades, incluyendo la de movimiento, la de cercanía, la de intimidad o conexión, no fueron satisfechas durante un largo periodo de tiempo. Estos periodos de regreso a clases, de regreso a los espacios de convivencia, pueden estar obviamente
trastocados por la cantidad de tiempo en la que se estuvo reprimiendo todas estas emociones y en las que no se pudieron atender estas otras necesidades de socialización y movimiento. Otra de las emociones es la depresión. La depresión, voy a hacer como diferencias específicas entre la tristeza, la depresión y la languidez. La languidez tiene que ver con este cansancio, agotamiento y falta de sentido, aunque no necesariamente hay tristeza en términos de identificar que algo se haya perdido. La tristeza es esta emoción básica, primigenia, que nos da cuenta de que algo importante. La depresión, entonces, a diferencia de la tristeza o de la languidez, una de las cosas que hace es pensar que algo de mí está intrínsecamente mal, que yo estoy errado, que yo no soy suficiente, que yo estoy inconcluso, etcétera. Tengo una percepción dolorosa de mí misma, de mí mismo, de mis cualidades, de mi lugar en el mundo. También tengo una percepción desesperanzadora del mundo, en el que creo que el futuro no va a ser bueno, que no es deseable, que no me va a traer algo bueno, o que yo no voy a poder desarrollar o conseguir ciertas cosas. Y esto está muy de la mano con esta percepción fatalista del mundo, del futuro, perdón, en la cual creo que nada bueno podrá venir. Además, desconfío de las personas a mi alrededor, creo que todos me van a traicionar o a rechazar, abandonar, humillar, denigrar, violentar, etcétera. Y la depresión junta la tristeza, que es esta emoción primigenia, primitiva, que me da cuenta de que perdí algo yo en pasado y que muchas veces me lleva a la introspección o al retraimiento, porque en términos neurológicos sucede algo que se llama poda. La poda es, después de que mi cerebro creó muchas redes sinápticas para adecuarme o habituarme a ciertos estímulos o ciertas prácticas, de repente mi cerebro se da cuenta que ya no va a necesitar eso, que ya no está presente en mi vida, y entonces tiene que cortar esas redes sinápticas y como cuando en la calle, en la ciudad, nos cortan las vías de paso, necesitamos encontrar nuevas rutas para llegar a donde queremos, lo mismo tiene que hacer nuestro cerebro en su reconfiguración. La tristeza entonces es natural que nos lleve al retraimiento y la introspección para valorar lo que perdí y poder reorganizar lo que tengo para alcanzar lo que quiero, mientras que la depresión es una tristeza que va mucho más a profundidad porque cree que lo que perdí jamás se va a recuperar en un futuro, que además tiene que ver con una falla mía como persona, de mi identidad, de mi ser, y que además no hay alguien adicional alrededor que me pueda apoyar. Si las jóvenes, los jóvenes con quienes ustedes conviven, incluso si ustedes mismas, ustedes mismos o sus amistades, dan mensajes constantemente que ubiquen estos tres pilares, la percepción dolorosa de sí, desesperanzadora del mundo alrededor y fatalista del futuro, es fundamental que pidan apoyo psicológico lo antes posible, porque es una depresión que en términos mentales se está profundizando cada vez más y empieza a hacer cambios neuroquímicos en el cerebro, por los cuales si no se atiende a tiempo, para atenderse después, seguramente se tendrá que tratar también con medicación, porque ya no será solo una cuestión psicológica en términos de los pensamientos que se tiene, sino que también habrá todo un cambio de la fisiología, de la fisionomía de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de los químicos, y necesitará apoyo psiquiátrico, lo cual no es bueno, digo, perdón, no es malo, pero tampoco es bueno, necesita un poco más de trabajo. Entonces, en vez de esperar hasta reparar mucho tiempo después, podemos identificarlo si ustedes ven estos tres tipos de pensamiento. La angustia. La angustia es pariente cercana de la ansiedad. De hecho, en gran medida, muchas veces la ansiedad surge porque primero surge la angustia. Estos dibujos que ustedes ven son de Alberto Montt, caricaturista argentino. Esta bolita roja con picos generalmente es la forma en la que él representa la ansiedad. Como él no es profesional de la salud mental, no distingue bien entre angustia, ansiedad y preocupaciones o estrés. Sin embargo, decidí poner algunas de estas caricaturas porque creo que son imágenes con las que podemos
en muchas ocasiones identificarnos. La angustia, entonces, es esta emoción que se siente generalmente en el pecho como una opresión, como una falta de respiración. Viene de la palabra Angst, que en alemán es angina, y generalmente se produce a partir de la duda por la incertidumbre, por la falta de claridad. Los pensamientos que la generan es ¿qué tal que? What if? ¿Y si hubiera? ¿Y si pasara? Y es un montón de escenarios que además, con el sesgo cognitivo que tenemos hacia lo negativo, generalmente se imagina escenarios tremendamente fatalistas. Mando el mensajito, no me responde el mensajito a pesar de que las palomas verdes ya aparecieron, y generalmente no pienso, ay, seguramente no me contesta porque se debe de haber ganado el premio de la lotería y lo está cobrando. Generalmente no tengo ese tipo de pensamiento. O ay, a lo mejor no me está contestando porque seguro me va a comprar un regalo y me va a sorprender. No tengo ese tipo de pensamientos. Generalmente son pensamientos como me está ignorando, se habrá accidentado, ¿qué tal que perdió su celular? La angustia entonces viene cuando mi cerebro empieza a crear escenarios posibles, aunque poco probables, pero posibles, que me generan este miedo, esta sensación de pérdida y que generalmente son imaginarios. Son posibles, sí, pero imaginarios o poco probables y no tenemos la certeza de que estén ocurriendo. La ansiedad, en cambio, no solamente es el miedo, sino que además es la respuesta que busca vencer aquello que me atemoriza. La ansiedad generalmente se siente un poco más en la boca del estómago, en las entrañas, en el sistema digestivo y además de tener las preocupaciones por algo malo que puede pasar, suele pensar que necesita hacer algo de manera inmediata para evitar que eso malo pase. La ansiedad generalmente se detona cuando estoy a punto de hacer, vivir, experimentar o conocer aquello que no quisiera y que me da prisa, que me da urgencia que suceda de la mejor manera posible y trato de hacer que suceda de la mejor manera posible. Por ejemplo, si a mí me da ansiedad, si a mí me da miedo hablar en público, cuando estoy a punto de hablar en público es cuando se puede detonar mi ansiedad. Y es una ansiedad que me puede llevar a atacar, que me puede llevar a huir o que me puede paralizar. ¿Cómo atacaría yo hablar en público? Pues a lo mejor si parte de lo que me da miedo es no dominar el tema, entonces voy a leer días y días enteros y voy a devorar libros y más y esto y el otro y tratando de que jamás me vaya a equivocar frente al público. O si es una respuesta de tipo evitativo, a lo mejor lo que voy a hacer es casualmente enfermarme o no ir o que se me pase a agendarlo y entonces no llego o invento distintos pretextos para no afrontar ese momento. O a lo mejor simple y sencillamente es paralizante y una vez que estoy frente al público, tartamudeo, se me olvidan las cosas y mi cerebro simple y sencillamente prefiere no hacer nada que hacer algo y fracasar. Recuerden que todas las emociones, todas las respuestas son las que mi cuerpo en ese momento cree que son la mejor para sobrevivir. Y parte de lo que se trata es que las conozcamos para que reconozcamos que hay unas otras formas más inteligentes, más sabias, más saludables para enfrentar estas adversidades. Esta caricatura que les presento acá, se ve la ansiedad pequeña y le dice, bueno, ¿por qué estoy tan pequeñita? Y la protagonista dice, es que mañana me voy al aeropuerto y estoy empacando para irme de vacaciones. Entonces la angustia empieza con, ¿y será que el pasaporte está vigente? Y está bien esa pregunta porque nos activa a asegurarnos de que todo esté en orden. Sin embargo, se convierte en ansiedad cuando yo intento responder a ese miedo con coraje, con desesperación y además con urgencia. Y aquí hay otro factor importantísimo de la ansiedad. A la ansiedad todo le urge, todo es inmediato. Y entonces el riesgo se ve percibido de una manera inminente e inmediata. Y entonces esto de cuando estoy a punto de,
se convierte en algo muy subjetivo, porque a lo mejor para alguien, cuando estoy a punto de, significa en 5 minutos, pero para alguien más significa en 5 días, para alguien más en 5 meses, etcétera. Es una cuestión perceptual que va a variar de persona en persona y que va a variar también dependiendo de las experiencias previas o de lo que conozca de la situación. Mucha de la mercadotecnia hoy día juega con nuestra ansiedad poniéndonos mensajes como aprovecha ahora, última oportunidad, urge, te quedan solo 5 minutos y lo que hacen es estar pulsando los botones de peligro para que mi ansiedad me obligue a actuar. ¿Qué tipos de ansiedad hay? Son varios. Y la ansiedad, insisto, como emoción, no es algo que se pueda curar por completo, sino que más bien aprendemos a gestionarla para que sea menos intensa, menos duradera y menos frecuente. La ansiedad generalizada es la que constantemente se está activando, buscando en todo momento los distintos peligros. Muchas veces las personas con insomnio o problemas del sueño es porque en la noche, cuando su cuerpo está relajando, simple y sencillamente el cerebro empieza a pensar, ¿qué podría salir mal? ¡Pum! Se activa la ansiedad. ¿Habré apagado el gas? ¿Y si cerré bien la puerta? ¿Le mandé el mensaje? ¿Se habrán adjuntado los archivos? ¿Y qué tal que mañana no me habla? ¿Sí me quedará la ropa? Y entonces empieza a preguntarse distintas cosas que me generan preocupación, que me generan miedo, y la ansiedad como el coraje para responder y evitarlas se activa tratando de pensar todos los escenarios o todas las cosas que podría hacer para que ese miedo no se presente. Puede presentarse de distintas maneras, imaginando distintos escenarios de distintas formas y en muchas ocasiones puede ser a partir de dudar incluso de cualquier cosa que la otra persona haga. Y si la otra persona me dice felicidades, puede ser que si yo tengo una estructura de pensamiento ansiosa, empiece a dudar si su felicitación es sincera o si es una forma de burla o de llamarme la atención. La ansiedad social. La ansiedad social se da cuando tengo miedo de que el grupo al que quiero pertenecer no me acepte o me critique o que no sea suficiente para ese grupo y que de esa manera ponga en riesgo mi pertenencia a una manada. Y es importantísima la pertenencia a una manada. Somos mamíferas, somos mamíferos y por lo tanto aprendimos a crecer, desarrollarnos y evolucionar en manada. Además, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, cobra mucho más importancia el pertenecer a un grupo, a una tribu, a una comunidad, a una pandilla, porque parte del desarrollo puberil, adolescente, implica la separación de la familia y la exploración de otros ámbitos sociales para generar una identidad propia. Así, poder reconocer cuáles de los valores en los que me han formado quiero mantener, cuáles quiero moldear y cuáles quiero renunciar para tener algunos otros. De esa manera, entonces, ser parte de algo, de alguien, sobre todo de los grupos reconocidos socialmente como alfa, es importante porque me genera esta sensación de pertenencia y la seguridad de acompañamiento por otras personas. Como las distintas imágenes que aparecen en pantalla, puede ser que tenga pensamientos de que no me van a aceptar y quiera esconderme de la situación, quedarme en casa, mejor viendo Netflix, no, mejor no voy a la escuela, no, no quiero participar, no, mejor no hablo en público, no, no me hagas decir esto, y es una forma de cuidado, o por el contrario, puedo tratar de dominar la situación, a veces dominando todo el escenario, hablando todo el tiempo, interrumpiendo todo el tiempo, haciéndome el graciosito o la graciosita, o siendo demasiado condescendiente con tal de que el grupo me acepte. Y aquí la presión de pares es muy importante y además tiene mucho mayor peso para las mujeres, pues la educación y la cultura machista hace que sean las mujeres principalmente las que tienen que ceder, callar,
y ser sumisas ante la palabra, sobre todo del hombre dominante, y estas formas de organización social son las que perpetúan los distintos tipos de violencia. Y son las que hacen que muchas veces las mujeres no puedan decir no, incluso a relaciones sexuales, afectivas o al cierto tipo de consumo de drogas, y que hagan de su vida tomas de decisiones de las cuales puedan arrepentirse. Obviamente en los hombres el machismo también actúa, haciendo que sientan la presión de tener que demostrar la gran fortaleza y posibilidad, haciendo cosas más arriesgadas, transgrediendo la ley, rompiendo leyes o teniendo excesos incluso tanto en el consumo de sustancias legales o ilegales como en el ejercicio o en ciertas prácticas de violencia. La ansiedad social puede llevar a que las personas dobleguen su voluntad a ceder a la presión del grupo. La ansiedad por separación se da principalmente, o la vemos más claramente en preescolares cuando están a punto de entrar a la escuela. Sin embargo, también se dan mucho en nuestras relaciones afectivas más cercanas. Cuando somos niñas y niños, la ansiedad por separación se da principalmente de mamá, papá o quienes son nuestros cuidadores o cuidadoras principales. Pero cuando somos más jóvenes, la ansiedad por separación se empieza a dar con nuestras nuevas relaciones erótico o afectivas, con nuestras amistades o con nuestras parejas. Y entonces, en este escenario fantasioso y fatídico, cuando una persona se aleja un poco o no me contesta a tiempo o me manda un mensajito como el de la imagen de voy para tu casa, tenemos que hablar, inmediatamente mi cerebro empieza a imaginar los escenarios más fatídicos y a pensar que voy a quedarme solo o sola sin esa persona que ahora ha estado satisfaciendo mis necesidades o que ha estado ayudándome a sentir mucho más paz y calma. Y obviamente puede ser que busque de manera mucho más ansiosa estar cercana a esa persona, o que por el contrario, de manera evitativa diga, ah, sí, pues si no me contestas tú, pues habrá quien te conteste, fíjate. Y entonces lo que hace es tratar de protegerse diciendo que va a tomar distancia, y esta es otra forma de respuesta ante la ansiedad por separación. La ansiedad por desempeño se da sobre todo para las personas que están muy centradas en el logro, en la recompensa, en el reconocimiento, y generalmente a quienes se les ha exigido mucho en términos de calificaciones, de éxito, ten mente de tiburón, tú puedes, échale ganas, todo está en ti. Y este tipo de discursos generan mucho más ansiedad por desempeño, porque ponen toda la presión en el sujeto y sus capacidades y dejan de poner la mirada en amplio, en el contexto y en las distintas cosas que interactúan para que una persona sea capaz de dar respuesta a lo que el medio le está exigiendo. Así entonces, cuando está a punto, acuérdense, la ansiedad es cuando está a punto de presentar un examen, se genera esta ansiedad, y nuevamente pueden ser estas personas que de manera obsesiva estudian, que incluso prefieren hacer trampa con tal de no reprobar, porque lo que les importa más es el resultado más que el proceso de aprendizaje, o por el contrario, prefieren ni siquiera estudiar, ni siquiera esforzarse, porque en la indefensión aprendida creen que nunca va a ser suficiente, se enferman en los exámenes, no los presentan, se les olvida el trabajo, etc. Otra de los tipos de ansiedad que podemos ver es la ansiedad fóbica, y esta es una ansiedad específica focalizada generalmente en una situación particular, un animal o alguna circunstancia de vida que no está muy presente, pero que generalmente cuando se presenta, el cuerpo toma el control por completo y la mente poco puede hacer, pues el cuerpo empieza a sudar, empieza a tener taquicardia, se paraliza, sale corriendo, puede ser que hasta haya falta de control de esfínteres, se orina encima, puede ser que haya pensamientos total y absolutamente irracionales, se pierde el foco de cualquier cosa y la atención se centra solo en aquella cosa que me genera este pánico. Y este tipo de afecciones se pueden tratar únicamente de manera especializada con profesionales de la salud mental, como psicólogas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Eh, y generalmente lo más que se puede hacer ante las fobias es aprender a manejarlas, disminuyendo su intensidad, duración y frecuencia,
pero no desaparecen del todo. Pero hacen un poco más fácil la vida el saber manejar estas situaciones emocionales difíciles. Hay otra que no aparece en ningún texto científico, pero que yo quise incluir para compartir con adolescentes. Parte de esta presentación la presenté ya con sus hijas e hijos. Aquí hay algunas cosas adicionales para papás y mamás. Y esta ansiedad por desgaste, que generalmente se da cuando una persona se ha estado esforzando tanto, 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 pero el cuerpo ya no da para más, la mente ya no da para más. Sin embargo, se le sigue exigiendo y exigiendo y exigiendo. Entonces, obviamente genera ansiedad porque el cuerpo tiene necesidad de descanso, de desahogo, de relajación, de claridad, pero no le estamos dando el tiempo para hacerlo. Y se genera ansiedad porque en lugar de estar descansando, sigo estudiando hasta las 3, 4 de la mañana por algo que creo que me va a cambiar una situación difícil, cuando no necesariamente es eso lo que me hará cambiar. La ansiedad por COVID tampoco está presente específicamente en algunos textos, aunque la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales de salud mental han puesto énfasis en cómo nos ha afectado a la vida la pandemia y la forma en la que los distintos países han respondido. A muchas personas al inicio del confinamiento, entre marzo, tal vez todavía septiembre del 2020, muchas veces nos pasaba, sí soy, yo también me pasó en más de una ocasión, nos pasaba que empezábamos a sentir que nos faltaba el aire, que se nos oprimía el pecho o que empezamos a tener taquicardia y decíamos, ya me dio COVID, cuando realmente era un pequeño ataque de pánico o ansiedad. A mí me dieron como 15 veces COVID antes de que verdaderamente me diera COVID, porque sí me dio COVID y me ayudó muchísimo que me diera COVID, porque entonces, como vi cómo reaccionó mi cuerpo, entonces aprendí a confiar más en mi cuerpo, porque justo lo que a mí me generaba angustia es que como tengo sobrepeso, no sabía si yo iba a ser una de esas tantas personas que por tener sobrepeso tenía complicaciones por COVID. Es decir, les recuerdo que toda emoción difícil nos está llamando la atención a ciertas cosas que pueden ser peligrosas y que es posible que generen un daño. ¿Es posible que me dé COVID? Sí, sí es posible. ¿Qué tan probable es? Depende de un montón de cosas, incluyendo lavado de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas, distancia, espacios ventilados, sistema inmunológico, vacunación, etcétera. Y eso va reduciendo la probabilidad de que suceda y va reduciendo también la posibilidad del impacto y el daño. Es importante entonces que podamos recordar que siempre esta emoción difícil nos está llamando la atención para que podamos cuidar ciertas áreas de nuestra vida. ¿Por qué para algunas personas es más intensa que para otras? Y esto es bien importante, papá y mamá. Cuando una persona ha vivido muchas situaciones difíciles en la niñez, desde alrededor del nacimiento, incluso antes del nacimiento, hasta la juventud, 20, 22 años, si ha estado pasando por muchas situaciones difíciles o adversas, el sistema límbico, en específico la amígdala cerebral, se estimula muchísimo más y generalmente como que secuestra, por decirlo de alguna manera, al resto del cerebro. En, en el lado izquierdo de la imagen vemos una imagen del cerebro que ha estado expuesto constantemente a estrés postraumático, a estrés agudo, crónico, que ha tenido situaciones muy complejas y se ve que hay menos actividad cerebral, digamos, de manera saludable. Se ven menos coloreadas las zonas de autorregulación emocional y se ven más activas las zonas que están hipervigilantes e hiperreactivas al peligro. Es decir, la ansiedad generalmente va a estar mucho más presente y va a ser más intensa en quienes han tenido historias de vida más difíciles. Obviamente, una situación demasiado demandante puede generar episodios de ansiedad muy intensas, pero si además de un episodio demandante, la vida en general ha tenido muchas dificultades en la niñez, va a ser más fácil que esta ansiedad se pueda generar como un trastorno. Esto generalmente le llamamos trauma
y generalmente ocurre por lo menos en dos momentos. Uno, cuando el evento específico sucede, porque el cerebro, el cuerpo, el sistema nervioso central reacciona para tratar de responder, y generalmente también sucede que hay una interpretación de que eso sobredemandante es muy placentero o displacentero, y por lo tanto el cuerpo busca repetirlo para eliminarlo, o en su defecto busca repetirlo para seguir sintiendo eso placentero. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un niño o una niña que toma Coca-Cola antes de los 5 años va a tener un shot de azúcar que está por encima de su posibilidad del organismo de procesarlo. Pero es tan placentera esa sustancia que va a querer más y empieza a generar un tipo de adicción. Lo mismo pasa con el acercamiento a las pantallas, por ejemplo, a tablets y demás. Es tal el estímulo cerebral que entonces el cerebro va a querer más y más de eso, y entonces va a ser difícil que pueda regularse en condiciones distintas o adversas. Pero además ocurre que otra de las cosas que pasan es cómo la gente alrededor acompaña a esa persona a regularse ante esta exigencia y a entender eso desde un lugar de mayor amenaza o como una oportunidad para el aprendizaje. Es decir, que un niño o una niña vive algo muy triste y yo le digo, no pasa nada, no estoy haciendo un espacio para que sea una oportunidad de aprendizaje. Y se ve más como una amenaza, porque entonces el niño, la niña, piensa que no hay alguien ahí para cuidarle o para acompañarle, o que para que le puedan cuidar o acompañar necesita pasar algo todavía peor. Y por otro lado, cuando le pasa algo, en vez de acompañarle a entenderlo desde un lugar de seguridad, calma y consistencia, le digo, ya ves quién te manda, si me hubieras hecho caso, entonces lo ve todavía como una amenaza mayor, y entonces va a empezar a tener miedo de que en otras ocasiones que le pase algo malo no pueda contar con alguien, porque le va peor si trata de contar con ese alguien. Algunas de las experiencias adversas en la niñez que nos han dicho científicas y científicos en muchos estudios, que son las más impactantes para el sistema nervioso central, es que un niño o una niña viva antes de los 18 años alguna de estas 10 cosas. Voy a tomar un trago de agua mientras ustedes la leen, y ahorita las leo en voz alta, para que puedan preguntarse ustedes, por ejemplo, si ustedes vivieron alguna de estas antes de los 18 años, o si por distintas circunstancias sus hijos o sus hijas han vivido alguna de estas antes de los 18 años. Y entonces las leo. Tuvo la sensación de no tener suficiente para comer, o tener que usar ropa sucia, o no tener a nadie que le protegiera o lo cuidara en la infancia. Perdió a uno de sus padres a causa de divorcio, de abandono, muerte u otra razón. Vivió con alguien que estaba muy deprimido, enfermo mental, con alguna ansiedad o que tuviera intento de suicidio. Vivió con alguien que tuviera problemas con el consumo del alcohol o drogas, incluyendo problemas con medicamentos recetados. Sus padres o algún adulto o adulta en su casa se golpearon entre ellos o amenazaron con lastimarse entre ellos. Vivió con alguien que fuera a la cárcel o a la prisión, o que estuviera privada o privado de la libertad en algún momento. ¿Alguna vez alguno de sus padres o algún adulto en casa le insultó, humilló o menospreció? ¿Alguna vez alguno de sus padres en su hogar le golpeó, pateó, nalgueó, sangoloteó, jaloneó o pellizcó de manera física de alguna manera? ¿Sintió que nadie en su familia en algún momento le quería, o que nadie pensara que usted era especial? ¿Experimentó en algún momento contacto sexual no deseado, como manoseo, penetración oral, anal, vaginal, tocamientos o exposición a desnudos o escenas sexuales no aptas para su edad?
Los estudios nos dicen que si un niño o una niña ha vivido algo de este tipo de abuso, algo de este tipo de negligencia o algo de este tipo de disfunción en el hogar, es muy probable que tenga un desarrollo cerebral afectado y que por lo tanto le cueste regular sus emociones, que tenga disfunciones sociales, emocionales y cognitivas, porque no sepa cómo expresar toda esa intensidad que tiene y generalmente en esa expresión emocional pueda tener comportamientos que sean riesgosos para su salud o que puedan ser catalogados por las personas alrededor como desobediencia, intransigencia y que puedan tener más experiencias adversas como castigos, jaloneos, llamadas de la atención, privación o demás, y por lo tanto es probable que llegue a haber también distintos tipos de enfermedades como trastornos por ansiedad generalizada y las que ya mencionamos, y si estas no son atendidas, pueden incrementarse otros tipos de enfermedades o riesgos que lleven a la muerte temprana. Según algunas estadísticas, por ejemplo, las personas que han o que hemos vivido 4 o más distintas o más tipos de experiencias adversas en la niñez, tenemos 3 veces más probabilidades de tener enfermedades pulmonares, 11 veces más posibilidades de utilizar drogas intravenosas, 14 veces más posibilidades de tener intentos de suicidio, 4 veces más posibilidades de tener relaciones sexuales antes de la mayoría de edad, 4.5 veces más posibilidades de tener depresión y otras enfermedades distintas. Es decir, mamá, papá, si tú, si tu hija, si tu hijo, si tu pareja encuentras que tiene más de 4 experiencias adversas en la niñez, es muy probable que muchos de los comportamientos que tú ves como no deseables sean porque hay desregulación emocional y porque no ha sido atendido el trauma y los daños. Y más que tratar de cambiar el comportamiento en sí mismo, es momento de buscar apoyo, de pedir apoyo para atender todo eso que hay de fondo y poder cambiar la historia, poder cambiar la narrativa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primerito, hay que acabar con el estigma. Necesitamos hablar de salud mental. Necesitamos aceptar y asumir que una de cada 4 personas, por lo menos, en algún momento de la vida, sufrirá algún tipo de enfermedad mental. Y que a pesar de esto, existen distintos tipos de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, farmacológicos, basados en ciencia. Es muy importante que estén basados en ciencia y en derechos humanos para no revictimizar a las personas, que pueden ayudar a que estos cambios o estas afectaciones no sean más profundas. Por desinformación, por falta de programas gubernamentales, por charlatanes que quieren enriquecerse con fórmulas mágicas y rápidas, muchas veces las personas no se acercan a los centros especializados de salud mental, incluso tienen miedos a ser señalados. Mucho más cuando ahora hay tantos mensajes que nos dicen que si no estás feliz es por tu culpa, que es cosa solo de echarle ganas, que necesitas sonreír en todo momento, y todos estos mensajes que no permiten ver que tiene que ver más que con actitud, con todo un sistema biológico, neurológico, social, cognitivo, que nos permite afrontar las adversidades. La Organización Mundial de la Salud nos dice y nos recuerda que no son un fracaso personal las enfermedades mentales. Lo que sí es un fracaso es la forma en la que nos acercamos y acompañamos a las personas que están sufriendo y que no les damos herramientas para acompañarles. Así es que mamá, papá, si tu hijo, si tu hija se acerca a ti para decir que tiene ansiedad, depresión o algo similar, por favor, no seas de esos papás o mamás que revictimiza diciendo, ¿tú de qué te preocupas si lo tienes todo? No seas de esos mamás o papás que dice, uy, yo a tu edad estaba peor. No seas de esas mamás o papás que dicen, ay, es que las generaciones de cristal de ahora, porque todas esas cosas son formas de humillación, menosprecio y deslegitimación de los derechos a la salud mental que tienen niñas, niños y adolescentes. Si tú necesitas más información, con gusto puedes tenerla. Muchas de las cosas que podemos hacer están al alcance, como cuidar los hábitos. Conoce más, profundiza más,
por ejemplo, en el ciclo circadiano, en cuáles son las necesidades de descanso, recreación, aprendizaje, nutrición, socialización que niñas, niños, adolescentes tienen según las distintas etapas evolutivas de la vida. Por ejemplo, el ciclo circadiano de un adulto tiene un desfase de 3 horas con el ciclo circadiano de un adolescente, lo cual significa que generalmente las y los adolescentes van a empezar a producir melatonina, esta sustancia que nos ayuda a conciliar el sueño, 3 horas más tarde que los adultos. Es decir, los niños, niñas, generalmente ya en la pubertad, tienen esta condición biológica que les lleva a estar despiertos hasta más tarde. No solamente es por rebeldes que quieran seguir despiertos, es porque su cuerpo se los está pidiendo. Busca entonces cuáles son las formas en que no afectes tu sueño, pero tampoco el de ellos, al buscar hábitos más saludables. Aprende cómo funciona también el ciclo de la ansiedad. Como te he estado diciendo, generalmente viene cuando se percibe una amenaza, hay una incomodidad, empiezan a generarse mecanismos de defensa, pero generalmente esta defensa es tratar de esconder el malestar en vez de atenderlo, y en vez de que permitas que eso suceda, hay que atender el malestar de una manera consistente, amable, cercana, profesional, por lo menos. Si tú no tienes las herramientas y habilidades profesionales para acompañar, está bien. Con que no juzgues, con que apoyes, con que preguntas qué necesitas y puedas gestionar el recurso, las personas que ayuden en eso que necesita, ya estás haciendo las cosas de manera maravillosa. Reconoce las señales del cuerpo. Aprende a diferenciar cuándo el dolor de cabeza puede ser por sueño, por exceso de azúcar, por falta de nutrientes, cuándo puede ser por enamoramiento, cuáles son los mensajes que el cuerpo está dando. Apréndelos primero en tu cuerpo para que de esa manera también puedas acompañar a tus hijas, a tus hijos a conocerlos en su cuerpo. Aprende también a atender con compasión estas diferentes adversidades y emociones difíciles. Si quieres conocer algunas herramientas específicas, estrategias para atender la compasión, te pido por favor que nos mandes un mensajito a los teléfonos o al inbox o al WhatsApp que te voy a pasar en un ratito para que te demos prácticas específicas de pausas de autocompasión. Lo que te puedo decir por lo pronto de esta pausa de autocompasión es que necesitamos legitimar nuestras emociones y antes de negar nuestras emociones, atenderlas para que disminuya su intensidad, porque las estamos dando un espacio de seguridad y calidez, y después entonces podamos desearnos buena voluntad. Más que obligarnos a estar bien, aprender a tratarnos bien. Y desde ese lugar, de esa manera, poder entonces conectar con la humanidad compartida, reconociendo que el sentirnos mal en muchas ocasiones es parte de ser humano, que es parte de ser humanos envejecer, enfermar, fallar, equivocarnos, aprender, volver a levantarnos, sentir soledad, sentir conexión, y que todo eso son parte de la gama de experiencias humanas. Acuérdate también que las emociones son un ciclo, que son pasajeras, que tienen un momento en el que inician, un momento en el que se intensifican, un momento en el que muchas veces estallan las emociones en una expresión y después descansan o se relajan. Cuando la emoción es más intensa, a eso se le llama generalmente periodo refractario, y es porque en ese periodo de mayor intensidad, todo lo que pasa va a refractarse como parte de la misma emoción. Si yo estoy muy, muy, muy enojado, es muy probable que si en ese momento me dicen, no hombre, pero pues si no es tan malo, acuérdate que la otra vez hizo esto y aquello, yo diga, ay sí, seguramente lo hizo para engañarme y para manipularme, porque, es decir, va a pasar a través del filtro del refractarse, como la luz en los espejos, de la emoción. Pero esto también pasa con las emociones llamadas positivas. Si yo estoy muy, 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 muy feliz, me dicen, ay, sí, ¿qué te parece que compras esto y a lo mejor te ganas esto? Sí, sí, estoy tan feliz que seguro que sí. Y entonces paso todas las emociones por este filtro, las refracto, las intensifico y las replanteo a partir de la intensidad de la emoción. Y la emoción generalmente va a tener una explosión, como lo hemos dicho en otras sesiones. Si interrumpimos la emoción, si la cortamos,
se queda en tensa calma. Necesitamos acompañar a que la expresión emocional suceda de manera natural, pero saludable y bien canalizada. Aprende también a dirigir tu atención a lo importante. ¿Esto que estoy pensando es útil? ¿En este momento puedo controlarlo? ¿Sí está bajo mi control o está algo que está fuera de mi control? Esta imagen que seguramente has visto en distintos momentos y espacios hace una reflexión justo a qué cosas sí están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. Poder hacer ejercicios de discernimiento nos ayudarán incluso a identificar que en ocasiones las cosas no están bajo nuestro control, que somos vulnerables, que no hay algo que pueda hacer más que aceptar la pérdida, la incertidumbre y la vida así como es. También procura conocer tu sistema nervioso central. Hay distintos ejercicios que te ayudan a relajarte y a bajar la intensidad de las emociones, como ejercicios de meditación, mantras, mindfulness, etcétera. Pero también hay otro tipo de ejercicios, como los ejercicios deportivos, el baile, el canto, karaoke, hacer cosas muy movibles que también permiten descargar. En la medida en la que tú vas conociendo tu cuerpo y tu sistema nervioso central, vas a poder identificar en qué momento lo que necesitas son actividades de movimiento para descargar y en qué momento lo que necesitas son distintas técnicas para hacer grounding, aterrizaje, introspección o relajación. También lo que puedes hacer es desafiar tus pensamientos. Recuerda que tenemos más de 6,000 pensamientos al día y si tenemos un sesgo cognitivo significa que por lo menos el 70% de esos 6,000 pensamientos al día van a ser difíciles, van a tener un sesgo negativo. Aprende a identificar que hay pensamientos que a lo mejor cuando me equivoco pienso, ay, qué tonto soy. En ese momento activo mi recuerdo, mi atención plena y digo, a ver, espérate, no soy tonto. Tuve un pensamiento de que soy tonto. Y ese pensamiento no es cierto, es un error. Me equivoqué, sí, pero eso no me hace tonto, me hace una persona que está aprendiendo. Hay distintas técnicas desde lo cognitivo y conductual que puedes encontrar también en redes sociales, en TikToks, en videos, en Snapchats, etcétera, que te van a decir cómo plantear este desafío a tu mente para no creerle todo lo que te dice. Pero es muy importante que si tú identificaste 3 o más experiencias adversas en tu niñez, en vez de que trates de hacerlo a solas, trates de hacerlo en compañía de un profesional de la salud mental. Porque no es lo mismo ir al gimnasio sin haber practicado jamás este tipo de ejercicios y que incluso puedes lastimarte, que hacerte acompañar por alguien especializado que te va a enseñar las técnicas, sobre todo en un inicio, para que de manera paulatina las vayas integrando a tu vida hasta que puedas hacer uso de ellas de manera autónoma, autogestiva. Estas estrategias, como basarnos en evidencias, pueden ser cosas como eso no es cierto porque en otros momentos me ha salido bien. O eso no es cierto porque en tal ocasión ocurrió esto o aquello y tratar de centrarte en cosas que tu cerebro sabe que sí pasaron, que ya pasaron, que son evidencias claras. O incluso en algunos casos en evidencias científicas. Ah, es que seguramente estoy enfermo de tal o cual cosa. Detén ese pensamiento y puedes decirte a ti misma, a ti mismo, ok, no tengo certeza científica de que eso está pasando. No tengo exámenes o estudios que lo comprueban. Tengo mucho miedo y mucha preocupación de que eso pase, pero no tengo la certeza de que pase. Y espera hasta que tengas pruebas científicas a saber qué es lo que está pasando con alguna enfermedad o con algo que esté haciendo. Pero recuérdalo, atiéndete. También puedes replantear, es decir, tomar las cosas desde distintas perspectivas. También puedes hacer un plan B cuando sabes que ese pensamiento sí es muy probable que sea cierto, muy posible, y entonces digas, ok, si esto fuera cierto, entonces yo, y planees tu plan B. Ojo, cuando tenemos pensamientos ansiosos, no solamente hacemos el plan B, sino que también hacemos el plan C, D, E, F, G, H, I, J, etcétera. Entonces, trata de identificar qué tanto tu ansiedad te está ayudando o qué tanto te está llevando a tener mucho más pensamientos angustiantes o difíciles.
Y por último, aprende a identificar tus fortalezas. Una de las técnicas que nos gusta mucho manejar es el mantra resiliente y está basado en la técnica de Dick Grothberg de las verbalizaciones resilientes. Si tú quieres conocer un poco cómo hacerlo, mándanos mensaje por WhatsApp, por inbox y te hacemos llegar el link directo de manera gratuita para que sepas cómo aplicar esta estrategia de identificación de fortaleza. Y probablemente lo más importante de todo, busca apoyo. Busca apoyo. Hay momentos en los que la tristeza, la ansiedad, la preocupación nos hacen pensar que no hay nadie al lado con quien apoyarnos. Esta herramienta se llama redografía, lo que hace es permitirnos identificar qué personas están ahí para ayudarnos, para apoyarnos. Un ejercicio como este es recomendable hacerlo en un momento de paz, de tranquilidad, de alegría, porque así nuestra mente tiene mayor apertura, mayor amplitud de visión, y entonces voy a escribir ahí todas las personas con las que me puedo apoyar, aunque no me caigan bien, porque en muchas ocasiones hay personas que me pueden apoyar aunque no me caigan bien. Por ejemplo, les hemos dicho a adolescentes en la escuela, a veces un maestro o una maestra tal vez no te caen bien, pero tú sabes que si le pides apoyo ahí va a estar para ti. Es importante que en esta lista estén este tipo de personas, porque cuando lo necesite, sabré con quién contar, independientemente de si estoy de muy buenas o de muy malas. Y también aprende a buscar apoyo profesional, porque las cosas a veces no son tan sencillas como solamente hoy o solamente en este momento. Y como lo dijimos hace un rato, en muchas ocasiones las experiencias adversas de la niñez nos llevan a tener condiciones emocionales difíciles que no pueden ser atendidas solamente con tutoriales o videos en Internet. Necesitamos el apoyo específico profesional. En ese sentido, te sugiero que conozcas distintos teléfonos y datos, como son los de Psicólogos Sin Fronteras en México, que de manera gratuita dan atención psicológica vía telefónica 24 horas al día, 365 días al año. Estos teléfonos los puedes apuntar, nos los puedes pedir directamente en dirección. Y si en algún momento ha sido la economía lo que te ha dificultado o impedido asistir o pedir servicios de atención psicológica, pues entonces te sugiero que utilices estos medios que son gratuitos y de alcance para toda la población. Si no alcanzaste a apuntarlos, nos mandas mensajito al rato al teléfono que te voy a dar para que de ahí te mande directamente la información. De hecho, de una vez te mando el teléfono por el chat de manera general. Este es el WhatsApp de nuestra organización para que nos puedas mandar un mensajito para decirnos necesito el teléfono. Aquí en Playa del Carmen, y con esto ya estoy acabando, disculpen que me haya extendido, también aquí en Playa del Carmen, en Solidaridad, están los centros de bienestar emocional, que son por parte del gobierno municipal, del DIF. Tienen atención a muy bajo costo, no recuerdo si las sesiones están entre 50 y 100 pesos. Hay en distintas partes de la ciudad y pueden pedir los teléfonos, pueden pedir las citas. Obviamente, al ser de gobierno, tienen muchísimo trabajo y a veces las listas de espera son larguísimas, pero a veces tenemos la suerte de encontrar espacio. Y sobre todo, si quieres valoraciones psiquiátricas y no tienes los suficientes recursos económicos en estos momentos, también parte de las valoraciones psiquiátricas se pueden hacer directamente en estos centros de bienestar. Están los teléfonos, puedes asistir, son gratuitos en muchas ocasiones o con cuotas de recuperación significativas, dependiendo también del servicio. Además, tenemos organizaciones de la sociedad civil, como Dile Sí a la Vida, que son organizaciones especializadas. Por ejemplo, mis colegas de esta organización se han especializado en atención a ideación o intento suicida. Si tú identificas que tu hijo, tu hija o alguna de sus amistades o tú o alguien de tu familia ha estado teniendo ideación o intento suicida, mis colegas, mis compañeras y compañeros de Sí a la Vida te pueden acompañar a atender esto de una manera profesional, cercana y cálida.
Este tiene un costo, generalmente puede ser también variable según estudio socioeconómico, y pueden darte la atención distintos colegas, distintas profesionales que están ahí para acompañar. Y responsabilízate. Es muy importante que recuerdes, que reconozcas que a final de cuentas nuestras hijas y nuestros hijos todavía están buscando su autonomía. No es algo que prende y apague de manera inmediata, sino que esta búsqueda de autonomía pasa por procesos en los que necesitamos acompañarles en su desarrollo. Y como dice esta caricatura, en gran medida, nuestras hijas, nuestros hijos, muchas veces dicen de manera consciente o inconsciente, necesito que me cuides, necesito que me acompañes. Y a lo mejor yo sé que no voy a poder cuidarte siempre porque no estaré a tu lado toda la vida, pero también sabes que toda la vida, mientras estén juntos, tratarás de darle herramientas en la medida de tus posibilidades y experiencias para que tus hijas y tus hijos se cuiden a sí mismas, logrando sacarle provecho a esas herramientas, a esas experiencias en un mundo que en general es difícil, hostil, pero que también vale la pena ser vivido para que puedan transitar de una mejor manera y felices en él. Y a lo mejor no necesitas echarle todo este choro como el que pensó el dinosaurio en la caricatura. Simplemente decirle a tu hijo o a tu hija, no sé lo que estás sintiendo, me imagino que está siendo muy difícil, aquí estoy contigo, aquí estoy para ti, vamos a pedir apoyo profesional especializado. Te acompaño en este andar. Y puedes contactarnos directamente en nuestras redes, en nuestros teléfonos, y aquí puedes ponernos directamente en contacto, y si bien no siempre podemos responderte de manera inmediata, te prometo que en cuanto nos sea posible te responderemos, porque tenemos ponencias, damos conferencias, atendemos psicológicamente, también tenemos vida propia, pero también parte de nuestra vida y de nuestro sentido de vida es acompañar a otras y a otros en el desarrollo de sus potencialidades y su resiliencia. Estos son nuestros teléfonos, estas son nuestras redes, estamos para acompañarte. Como te dije en un principio, esta conferencia es para darte algunas ideas y reflexiones y para recordarte que somos comunidad, somos como una unidad y estamos aquí para acompañar. Te agradezco muchísimo. Estamos ya sobre tiempo, estamos a punto de empezar la siguiente en preparatoria. De hecho, ya se integraron algunas papás y mamás de las de preparatoria. Seguramente ya escucharon el final. Spoiler, está bien. Y si tienes dudas, puedes ponérnoslas por escrito en el chat, puedes ponerlas también en los teléfonos, en las redes sociales que te compartimos, y en la medida de nuestras posibilidades iremos respondiendo. Recuerda que toda la información que compartas con profesionales de la salud mental es confidencial y que tus derechos tienen que ser respetados en todo momento. Te agradezco muchísimo este espacio, que tengas muy bonita tarde, muy bonita noche. Soy Fernando Nieto, psicólogo en Playa del Carmen y parte del equipo de PERMA Cultura en Resiliencia. Muchísimas gracias. Cualquier información, te agradezco muchísimo que la puedas compartir por el chat. Incluso si me puedes mandar por ahí un mensajito en el chat o por WhatsApp de qué es lo más importante que viste de conferencia, te lo agradeceré muchísimo porque eso me permite aprender de cada una de las experiencias. Gracias. Linda tarde.